Buenos días, el Señor los bendiga. Continuando con estos pequeños y breves estudios con la palabra de Dios, hoy vamos a tocar el tema la tristeza que proviene de Dios. Para comenzar, vamos a ir a 2 Corintios 7, versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza es una de las 6 emociones básicas: miedo, la ira, el asco, la felicidad y la sorpresa. Se manifiesta cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas, cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres, cuando no estamos contentos con lo que tenemos y cuando tenemos una percepción de pérdida, persecución, enfermedad o desilusión. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que hay una tristeza que viene de Dios y una tristeza que viene del mundo. Pero en este caso no está hablando de circunstancias generales, sino de la tristeza que proviene como consecuencia del pecado. Así que el Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos muestra que el pecado es percibido de manera diferente por el creyente y por el no creyente. El no creyente tiene la tendencia a entristecerse no por sentirse culpable del pecado, sino por el remordimiento que le produce las consecuencias del pecado. De modo que cuando pasa el dolor y cesan las lágrimas, se renuevan los placeres de la impiedad. La Biblia nos cuenta a manera de testimonio lo que ocurría en el imperio egipcio, cuando Dios enviaba plagas con el fin de mostrar su poder sobre el faraón. Cuando venía el dolor, Faraón se arrepentía. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizos los hemos tenido de sobra. Esto está en Éxodo 9, versículos 27 y 28. Hasta aquí parece un arrepentimiento sincero, pero miren lo que pasó cuando terminaron las consecuencias del pecado de Faraón. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor, y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Éxodo 9, versículos 33 al 35. Así que quien no acepta el llamado de Dios a la salvación puede llegar a sentir dolor y remordimiento, pero nunca arrepentimiento. De modo que, aunque el remordimiento o dolor acompaña al arrepentimiento, no es acompañado siempre por el arrepentimiento. A este remordimiento y dolor sin arrepentimiento, Pablo le augura una tristeza que finalmente significará muerte eterna. Mientras que la tristeza que viene de Dios, Pablo la anuncia a la salvación por medio del arrepentimiento. Ahora podemos preguntarnos ¿por qué Dios nos entristece? Porque quiere llevarnos al arrepentimiento. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación. 2 Corintios 7, versículo 10. Miremos el caso del rey David. El Señor le dijo a David, por medio del profeta Natán: ¿por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán.
Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Segunda de Samuel 12, versículos 9 al 18. Ahora veamos lo que produjo en los hermanos de Corinto. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes, vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta que soy inocente y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. Segunda de Corintios 7, versículo 11. También aprendemos de disciplina. Vamos a leer Hebreos 12, del versículo 4 al versículo 8. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Hasta aquí este pequeño y breve estudio sobre la tristeza que proviene de Dios, que nos lleva al arrepentimiento y que también nos disciplina. Como siempre les digo, no se queden con lo que ustedes han escuchado aquí, sino que también investiguen por su propia cuenta y busquen en la verdad de la palabra de Dios. Todos, y hablo por mí mismo, hemos tenido experiencias con la tristeza, con el dolor, con el sufrimiento, y hemos pasado por innumerables pruebas. Y también tenemos en claro que la tristeza que padecíamos antes de ser hijos de Dios, antes de nacer de nuevo, de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros mismos, esa tristeza era una tristeza que no llevaba a un arrepentimiento, sino que los patrones de conducta se volvían a repetir. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que esa tristeza que proviene de nuestro Señor nos lleva a un arrepentimiento genuino y a derramar no solamente nuestras lágrimas para pedir perdón al Señor, sino que también nos hace crecer espiritualmente. Y también está claro que ya no vamos a volver a repetir esos mismos patrones de conducta que teníamos cuando estábamos en el mundo, sino que ahora los patrones de conducta cambian y cambian a favor de Cristo. Por eso es maravilloso que el Señor nos quebrante de verdad en situaciones puntuales de nuestra vida, porque ese quebranto es genuino, es un arrepentimiento genuino y produce en nosotros un despertar, un nuevo amanecer. Si este mensaje o pequeño estudio te ha gustado, te invito a compartirlo con cuantas personas quieras. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Fernando Montiel Reflexiones con la Palabra, y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dándole un me gusta al video, también ayudas a expandir este canal. Que el Señor te bendiga poderosamente en este día.